Hoy queremos contarte la historia de uno de los políticos más polémicos y amados de uno de los países más grandes de Latinoamérica. Hoy conocerás la historia del gran Álvaro Uribe Vélez, expresidente colombiano. En el vasto tapiz de la historia política colombiana, pocos nombres han generado tanta controversia y polarización como el de Álvaro Uribe Vélez. Desde sus humildes orígenes en una familia antioqueña de clase media hasta convertirse en una de las figuras más influyentes y divisivas de su nación, el legado de Uribe se entrelaza indisolublemente con los capítulos más turbulentos y definitorios de la Colombia contemporánea. A lo largo de su carrera, este polémico líder ha encarnado los anhelos y temores de una nación desgarrada por décadas de conflicto armado, narcotráfico y corrupción. Para algunos, Uribe representa la mano firme y el liderazgo inquebrantable que Colombia necesitaba desesperadamente. Para otros, sin embargo, su mandato se tiñó de sombras autoritarias y violaciones a los derechos humanos en aras de una paz esquiva. Pero más allá de las divisiones, la vida de Álvaro Uribe Vélez es un testimonio de cómo un hijo de la provincia antioqueña, forjado en los valores del trabajo duro y la tenacidad, logró ascender a los más altos círculos del poder y dejar una huella indeleble en el devenir de su país. Los años de formación. Nacido el 4 de julio de 1952 en Medellín, la capital de la próspera región de Antioquia, Álvaro Uribe creció en el seno de una familia de clase media profundamente arraigada en los valores tradicionales del catolicismo y el civismo. Su padre, Alberto Uribe Sierra, era un modesto trabajador de una fábrica textil, mientras que su madre, Laura Vélez, se dedicaba a las labores del hogar y la crianza de los hijos. Desde muy temprana edad, Uribe demostró una determinación poco común y un profundo sentido del deber. Estas cualidades se vieron reforzadas por su formación en el Instituto de La Salle, un prestigioso colegio católico de Medellín conocido por su disciplina y rigor académico. Tras culminar sus estudios secundarios, Uribe se matriculó en la Universidad de Antioquia, donde se graduaría como abogado en 1977. Fue durante esta etapa universitaria donde comenzó a forjar sus convicciones políticas, adhiriéndose al movimiento conservador y participando activamente en organizaciones estudiantiles de corte derechista. El inicio de una carrera política. Con su título de abogado en mano, Uribe comenzó a labrar su camino en el ámbito público, incursionando inicialmente en cargos locales y regionales. En 1976, a la temprana edad de 24 años, fue elegido concejal de Medellín, convirtiéndose en uno de los miembros más jóvenes del Cabildo Municipal. Este primer paso en la política marcó el inicio de una carrera ascendente que lo llevaría a ocupar diversos cargos de importancia, desde la alcaldía de su natal Medellín hasta la gobernación del departamento de Antioquia. A lo largo de estos años, Uribe comenzó a perfilarse como un líder enérgico y combativo, dispuesto a enfrentar los desafíos de su región con mano firme. Fue precisamente durante su mandato como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997, cuando Uribe se vio obligado a lidiar con uno de los mayores flagelos que azotaban a Colombia, el narcotráfico y la violencia desatada por los carteles de la droga. En una muestra de su determinación y coraje, Uribe no titubeó en enfrentarse directamente a los tentáculos del crimen organizado que amenazaban con desestabilizar su departamento. Su estrategia implacable de mano dura contra los narcos, aunque efectiva en muchos aspectos, también generó críticas por parte de quienes consideraban que se había excedido en el uso de la fuerza y violado derechos fundamentales. Esta línea dura contra el crimen organizado y la insurgencia armada se convertiría en un sello distintivo de Uribe, forjando su reputación como un líder implacable dispuesto a hacer lo que fuera necesario para restaurar el orden y la seguridad en su nación. El ascenso al poder. Tras su exitosa pero controvertida gestión como gobernador, Uribe fijó su mirada en la presidencia de Colombia. En el año 2002, en un clima de desesperanza generalizada ante el recrudecimiento del conflicto armado con las guerrillas de las FARC y el ELN, y la creciente ola de secuestros y atentados terroristas, el candidato Uribe logró cautivar a un electorado ávido de cambios y soluciones contundentes. Con un discurso centrado en la seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el enfrentamiento directo a los grupos armados ilegales, Uribe logró imponerse en las urnas con un respaldo abrumador del 53% de los votos. Su triunfo marcó el inicio de un periodo de profundos cambios y divisiones en la sociedad colombiana. La política de seguridad democrática. Apenas asumió la presidencia, Uribe puso en marcha su ambicioso Plan Bandera, la política de seguridad democrática. Este programa de choque tenía como objetivo principal recuperar el control territorial del Estado sobre vastas zonas del país que habían caído en manos de los grupos armados ilegales. Con un incremento sustancial en el gasto militar y la adopción de tácticas más agresivas, las Fuerzas Armadas colombianas lanzaron una ofensiva sin cuartel contra las guerrillas y los grupos narcoparamilitares.
Operaciones de alto perfil, como el rescate de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y la Operación Jaque, dieron un golpe contundente a las FARC y elevaron la moral de la nación. Sin embargo, el éxito militar de Uribe no estuvo exento de controversias y acusaciones de abusos. Organismos de derechos humanos denunciaron casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y hostigamiento a líderes sociales y opositores durante este periodo. Más allá del frente de batalla, la política de seguridad democrática también abarcó aspectos económicos y sociales, con programas de inversión en infraestructura, educación y desarrollo rural destinados a fortalecer el control estatal en las zonas más afectadas por el conflicto. Reelección y consolidación del poder. Respaldado por sus logros en materia de seguridad y el debilitamiento de los grupos armados ilegales, Uribe logró un hito histórico en 2006 al ser reelegido para un segundo mandato presidencial, luego de impulsar una polémica reforma constitucional que permitía la reelección inmediata. Durante este segundo periodo, Uribe continuó con su línea dura contra las guerrillas y los grupos narcoparamilitares, al tiempo que buscaba consolidar su poder político mediante alianzas estratégicas y un control más firme sobre las instituciones del Estado. No obstante, las sombras de la corrupción y los escándalos comenzaron a acechar su gobierno. Casos como el de los falsos positivos, en el que miembros del ejército asesinaron a civiles haciéndolos pasar por guerrilleros abatidos, mancharon la reputación de Uribe y alimentaron las acusaciones de sus detractores sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos. Asimismo, las revelaciones sobre los estrechos vínculos entre políticos cercanos a Uribe y grupos paramilitares desataron el escándalo conocido como la parapolítica, socavando aún más la credibilidad de su administración. El legado divisivo. Al finalizar su segundo mandato en 2010, Uribe dejaba atrás un legado profundamente controvertido. Por un lado, sus defensores lo elogiaban por haber recuperado la seguridad y el control territorial en vastas zonas del país, debilitando significativamente a las guerrillas y desmantelando poderosas estructuras del narcotráfico. Además, durante su gobierno, Colombia experimentó un importante crecimiento económico y una mayor estabilidad fiscal, lo que le valió el reconocimiento de organismos internacionales y la atracción de inversiones extranjeras. Por otra parte, sus detractores lo acusaban de haber gobernado con un estilo autoritario y represivo, socavando las libertades civiles y los derechos humanos en aras de una lucha contra la insurgencia que, según ellos, se había convertido en una persecución indiscriminada. Las denuncias de corrupción, los vínculos con grupos paramilitares y los casos de abusos militares ensombrecieron los logros en materia de seguridad y dejaron una mancha indeleble en el legado de Uribe. La vida después de la presidencia. Tras entregar el poder a su sucesor, Juan Manuel Santos, en 2010, Uribe mantuvo una presencia activa en la vida política colombiana. Desde el Senado, donde ocupó una curul, lideró la oposición al proceso de paz adelantado por Santos con las FARC, convencido de que se estaba concediendo demasiado a los antiguos enemigos. Esta nueva etapa de su carrera también estuvo salpicada por controversias y acusaciones legales. En 2020, Uribe fue detenido e investigado por presuntos delitos de soborno y fraude procesal, aunque finalmente fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia. Más allá de los tribunales, el legado de Uribe sigue siendo objeto de intensos debates y divisiones en la sociedad colombiana. Para sus seguidores, él encarna la determinación y la firmeza necesarias para enfrentar los desafíos de la seguridad y el orden. Para sus detractores, sin embargo, representa un periodo oscuro de autoritarismo y violaciones a los derechos humanos en nombre de una paz esquiva. Conclusión. La vida de Álvaro Uribe Vélez es un reflejo de las profundas divisiones y contradicciones que han marcado la historia reciente de Colombia. Desde su humilde origen en Antioquia hasta convertirse en uno de los líderes más poderosos e influyentes de su nación, su trayectoria está entrelazada con los capítulos más turbulentos y definitorios de la lucha contra el narcotráfico, el conflicto armado y la búsqueda de la paz. A través de sus acciones y decisiones, Uribe encarnó tanto los anhelos de seguridad y orden de millones de colombianos como los temores de quienes lo consideraban un autócrata dispuesto a sacrificar libertades y derechos en aras de sus objetivos. Independientemente de las posturas y opiniones, nadie puede negar el impacto duradero que Uribe ha dejado en el devenir de su país. Su legado seguirá siendo objeto de intensos debates y análisis, mientras Colombia continúa su camino hacia la reconciliación y la construcción de una paz duradera. ¿Te ha gustado el video? Déjanos un like y suscríbete.